El dolor y el sufrimiento es una realidad. Este día, que Dios me les bendiga, estimados amigos, hermanos que van a ver este video. Y quiero recordar algunos conceptos sumamente importantes sobre este tema. Y en realidad quiero narrar los últimos 2 años de mi experiencia familiar, ministerial. El año 2024 era un año que arrancamos con expectativas, con metas, con propósitos, con deseo de seguir adelante. Todos nos proponemos siempre a comienzo de año hacer eso, ya sea de manera personal o ya sea de manera ministerial. Pero en realidad el año 2024 sería un año donde nos daría sorpresas. Nuestra fe sería probada, nuestras emociones tendrían altos y bajos. Como familia vivimos una experiencia el día 29 de octubre del 2024. Mi padre de 93 años partió para estar con el Señor. Una experiencia sinceramente que impactó mi corazón, no la esperaba. Pero aparte de la muerte de mi papá, pues 2 miembros de nuestra iglesia, 2 hermanos que servían al Señor de manera incondicional, partieron para estar con el Señor. La vida continuaba como si todo era normal, pero de pronto hubo un diagnóstico de enfermedades terminales, las cuales pocos meses después ellos partieron a la presencia del Señor. Mi papá fue un hombre que sirvió al Señor toda su vida, un hombre muy sincero, un hombre de buen testimonio, un hombre que amaba a Dios y también amaba al pueblo de Dios. Con esta experiencia, pues llegaron las preguntas, llegaron las dudas. Algunas veces yo le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué te estás llevando a personas tan valiosas que son de gran utilidad en tu pueblo para la iglesia? Suele pasar como pasó al estudiar la vida de algunos personajes y autores bíblicos que han experimentado el dolor en la Biblia, ¿no? Y una de las dudas y preguntas que también llegaron cuando experimentamos ese dolor y ese sufrimiento de manera personal, lo primero que yo me preguntaba, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacer para mantenernos con esperanza? ¿Qué dice la Biblia? ¿Hay algún plan de acción? ¿Hay algún versículo que pueda regresar mi estado de ánimo a estar fortalecido, a estar animado? Como iglesia, ¿qué podemos hacer, no? Estas preguntas trataremos de responderlo en la siguiente parte de este video. Y quiero citar de manera textual lo que dice el doctor Samuel Pagán en relación al libro de Job. Él escribe algo sumamente importante y él dice que el gran tema del libro de Job se relaciona con la justicia divina y el sufrimiento de las personas inocentes. En el libro de Job encontramos lo que se conoce como la teología humana vista desde un lente retributivo o lo que se conoce como la teología de la retribución. Esta teología hace una propuesta y lleva a hacernos ciertas preguntas. Si Dios es un Dios justo y Dios gobierna de acuerdo a su justicia, ¿por qué entonces un hombre tan bueno y justo llamado Job ahora tiene que vivir este tipo de experiencia? Realmente son preguntas que también yo me hice en algún momento. También el doctor Pagán explica que el libro de Job responde a estas ideas. No ofrece soluciones definitivas al problema enigmático del dolor, pero sí el libro nos invita a confiar en la misericordia de Dios. Nos invita a mirar a Jesús. Nos invita a ver su carácter soberano. Y su carácter soberano nos recuerda que aunque estemos viviendo experiencias muy difíciles y dolorosas, significa que Dios está en control de todas las cosas. Es decir, que la respuesta a la pregunta, ¿qué hacer en medio de la crisis, en medio del dolor? La respuesta sería, desde la óptica del libro de Job, seguir confiando en Dios. El libro de Job nos enseña que podemos adorar a Dios antes, durante y después de la prueba. Es lo que vemos en los primeros capítulos del libro de Job. En el capítulo 1, versículo 21, él dice dice de manera textual, sea el nombre de Jehová bendito. También dice el 1:20, se postró en tierra y adoró.
Amados hermanos y hermanas, la pregunta estaba ahí: ¿qué hago? ¿Qué hago? Sumado a esto, el día de la muerte de mi papá, esa noche me tocaba predicar en la velación de uno de los miembros de nuestra iglesia que había partido a la presencia del Señor. Yo ya había dicho que sí, ya estaba listo cuando la noticia llegó. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hacer? El dolor tiene etapas diferentes. Según los expertos, lo que vemos en el libro de Job, en los primeros libros, es a un Job que está paciente, sobrio, reflexivo, pero después del capítulo 3 lo que vemos ante el diálogo y el señalamiento de aquellos que dicen que son sus amigos, entre comillas, es a un Job firme, aguerrido, atrevido. Es decir, la reacción de Job le llevó a ser un hombre firme en su temperamento. Yo decía, bueno, está siendo acusado, está siendo señalado, y en medio de su dolor, pues él tiene una reacción. Para los amigos de Job, su problema podía ser el pecado. El problema es que ellos nunca le señalaron cuál era el pecado que él debía de resolver. El libro de Job afirma que la vida tiene sentido, aunque en ocasiones la comprensión o a plenitud no podamos comprender cuál es el propósito. El libro de Job también nos invita a buscar y encontrar ese propósito, no a buscar cuál es la raíz, cuál es la razón de por qué estamos viviendo ese dolor o esa experiencia. No existe un solo versículo. La realidad bíblica es que no existe un solo versículo que quite nuestro dolor de un solo golpe, pero sí podemos estar seguros que por medio de la doctrina de la soberanía de Dios, Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Su carácter soberano nos invita a confiar en Él. Su carácter soberano nos lleva a confiar en la máxima expresión de amor que Él demostró al morir en una cruz. No podemos tener la certeza y la seguridad de que nuestro dolor será quitado de manera instantánea, pero sí podemos tener la confianza de que Dios nos ha amado de manera incondicional. En el libro de Job, al final, nos damos cuenta que Job es restaurado, su salud, sus bienes, su familia. Él lo libra, Él lo restaura totalmente, pero no dice, no hay un versículo que diga que lo hace porque Dios fue fiel ante Dios. Dios lo hace porque ese es su carácter generoso, restaurar. Este principio de restauración puede recordarnos lo que es la nueva creación. Es importante, a la luz del libro de Job, que uno de los principios sumamente importantes es poder expresar por medio de la poesía o cánticos también lo que se conoce como el género de lamento. Y los lamentos es la oportunidad que Dios nos da para poder confesar y poder arrepentirnos delante de Él. Dios no se explica ni contesta de manera directa el planteo de Job. Tampoco retoma el hilo de discusión, de diálogo entre Job y sus amigos. Pero pasa algo sumamente importante. Job es restaurado y esa es la centralidad, es la respuesta que todos esperábamos. Mi propuesta pastoral durante este año, donde hemos vivido experiencias difíciles, ha sido una serie de predicaciones sobre el libro de los Salmos. Poder entender de que si yo confío en Dios y Jehová es mi pastor, entonces Él puede consolarme y Él puede darme ánimo. Los principios aprendidos en este curso de predicación de los Salmos me dieron insumos para poder responder ante esta necesidad del sufrimiento y el dolor en la vida de las familias de nuestra iglesia. Que Dios les bendiga.